Bueno, Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión Espiritual. En el día de hoy comenzamos nuestra lectura con el título En el principio. Así que oramos, amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad. Te pedimos que hables a nosotros, nuestras vidas profundamente para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, esta primera sección, ya esperamos que hayan visto la introducción del libro de Génesis. Comenzamos enfocado en lo que es la creación, hablando de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Podemos ver que este libro pues comienza con las palabras en el principio, Dios creó, y desde el principio podemos ver que Dios hizo que todas las cosas existieran mediante su palabra y su poder expresado a través de esa palabra cuando dijo las palabras y luego las cosas entonces tomaron lugar. También habló y los mundos adquirieron forma, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Déjenme, le voy a leer aquí esa porción. Hebreos 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Dios lo creó todo de la nada. Entendamos esa parte. Y cuando hablamos del concepto de la nada, ¿qué es nada? Si yo le digo, cierre sus ojos, imagínese nada. Muchas veces las personas se imaginan algo blanco, algo negro, ¿verdad? Que está ahí, pero en realidad nada significa nada. Así que algo negro tiene una esencia, algo blanco tiene una esencia también. Pero es un poquito hasta difícil de poder procesar el hecho de que no existía absolutamente nada. Entonces, la obra de la creación de Dios fue progresiva. Vemos en Génesis capítulo 1 del 3 al 19, donde se habla del mundo de la materia en existencia. Luego Génesis 1, 20 al 25, donde se habla del sistema de lo que es la vida. Así que primero no había en sí vida. Y luego se habla de lo que es también el hombre, la coronación de la creación. En Génesis 1, 26 al 27. Y quién era Dios se menciona tantas veces en los primeros 31 versículos de Génesis. Podemos ver luego, hermano, anote y estudie en Juan capítulo 1, versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde podemos ver que Él fue el que nos redimió, ¿verdad? Por su preciosa sangre, nuestro Salvador y el Creador del universo. También podemos ver que Dios es el Padre, es el arquitecto, es Dios Hijo, el constructor y su Espíritu Santo. Él es el embellecedor de todo el universo. Y podemos ver de igual manera también que algunas veces la gente dice que esto no está, pero sí está, que en Génesis capítulo 1, versículo 2 podemos ver la presencia del Espíritu Santo. También en estos relatos podemos ver como un bosquejo en dos partes cuando se detalla lo que es la creación del hombre y también la redención del hombre. Y es necesario que comprendamos lo siguiente, escuche bien, Dios creó al hombre a su propia imagen para que tuviese comunión con él. Ese fue una de las ideas principales para la creación del hombre. El hombre, no Dios, el hombre se separó de Dios a través del pecado. Y únicamente para poder volver a restaurar esa relación tenemos que quitar el pecado para que se restaure esa relación. Entonces, por eso es que cuando viene Jesús entonces a la tierra, a fin de coger y cargar todos los pecados sobre en su cuerpo sobre el madero, podemos ver en Primera de Pedro 2:24, déjeme le voy a leer y luego anote por ahí, luego usted lo puede estudiar con más calma, donde dice en Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que podemos ver entonces en ese momento que él carga nuestras faltas en ese madero. También puede leer, hermanos, en Primera de Juan, versículo capítulo 1, cómo es que el pecado no solo nos priva de la comunión con Dios, sino también entre nosotros. Y podemos ver también cómo es que a través de el sacrificio de Jesús podemos tener relación restaurada, una relación restaurada con nuestro Señor Jesús. Entonces, algunas preguntas aquí para que usted reflexione y medite en este tema. ¿Qué obra hace Dios que nadie más puede hacer? Nadie, hermano, tiene la habilidad de crear de la nada.
pero Dios sí. Ok, vemos, vamos a decir trucos de magia, ¿verdad? Pero en la magia, las cosas que aparecen, eso se ha preparado, no es real. Sabemos que es una ilusión óptica. También, ¿qué controla Dios? Vemos del versículo 1 hasta el versículo 22. Él tiene control absolutamente de todo. ¿Cuál es la evaluación que hace Dios de su obra? Vemos en el versículo 10, el 12, el 18, el 21, dice que todo lo que él había hecho era bueno, importante. ¿Y cómo se relaciona Dios con lo temible del mundo, como las tinieblas, aguas profundas, peces monstruosos? Siempre, hermanos, que vemos en estos versículos, si los quieren estudiar, sería el versículo 2, 4 al 5, el 10, el 14 y el 21, que hay una separación entre la tiniebla y la luz. ¿Y cómo está relacionado Dios con el proceso de lo que es la fertilidad? Vemos que en el versículo 22 que él manda que todo se reproduzca, ¿verdad? Que se multiplique. Y una pregunta importante, ¿cómo responde usted a nuestro creador? Podemos ver eso acá en esta sección. Importante también notar lo siguiente, hermano, Dios no tiene principio. Usted y yo, vamos a decir, yo nací en un año y en otro año moriré. Dios no tiene principio. Así que como Dios no tiene principio, es algo un poco difícil de entender para el ser humano, porque, por ejemplo, un auto se compone, ¿verdad? Se construye con todas las piezas, se ponen juntas y luego se crea el auto. Y si hay un accidente y luego se desecha el auto, pues ahí acabó. Pero nosotros, hermanos, tenemos principio y fin, Dios no tiene. Así que nuestra línea de tiempo sería un puntito diciendo en qué año nacimos, ¿verdad? La línea de tiempo de Dios sería una flecha que no tiene principio y al final sería otra flecha que tampoco tiene fin. También importante, el Espíritu de Dios tuvo parte activa en la creación. También vemos acá que Dios creó el tiempo y sus divisiones. Podemos ver eso en el versículo 5 y el 14. También que Dios fue el que creó el sol, la luna, las estrellas, que para muchos son sustitutos de Dios. Algunas personas le oran o le rezan a estas creaciones, hermanos, y ignoran a lo que es el creador. Podemos ver también que Dios habló y lo creado entonces obedeció. Y Dios está complacido con toda su creación, como vemos alrededor del capítulo número 1. Podemos también ver qué clase de mundo planeó y creó Dios. Si usted mira en el versículo 31, dice que todo lo que él había creado había sido bueno. Así que tenía, hermanos, un buen plan en mente de que todo lo que iba a ser algo bueno para todos nosotros. También tenía un plan especial para los seres humanos. Podemos ver en el versículo 26 y versículo 27, cuando el hombre es creado a su imagen y semejanza. Fíjese, los animales fueron creados, pero cuando tocó el momento de crear al hombre y a la mujer, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. También podemos ver que Dios proveyó para los humanos, ¿verdad? Toda comida que iban a poder comer y que era apta para ellos, hermanos, y ya estaba preparada. También incluyó el versículo 22 y el versículo 27, incluyen planes para lo que son las relaciones sexuales del plan de Dios, que sería el versículo 22, cuando se habla de multiplicados, verá, y llenad las aguas y que se multipliquen. Y también el versículo 27, que fue creado el hombre y la mujer. Dice, varón y hembra los creó. Así que eso es importante también. Miramos aquí también rapidito que Dios bendice, que aprueba todas las acciones, la facultad de completar con éxito dicha acción. Podemos ver también, hermano, que el creador no tiene adversarios que obstaculicen su creación. Dios no tiene límites. Nadie puede detener lo que Dios pueda hacer o no pueda hacer. Y esto incluye las estipulaciones humanas, ¿verdad? Y de la misma sociedad, del mismo planeta. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una enfermedad que va a caer en decadencia y le va a llevar a la muerte, eso no significa que esa persona tenga que sufrir de eso si Dios interfiere. Así que Dios tiene la autoridad de poder detener todas estas cosas. Además de esto, le hace también, le hace una invitación a Adán para que se una a su obra divina. Vemos acá también en el versículo 9, el 16, que
había un reto para el hombre y era que podía comer de todo fruto, hermano. Imagínese un mapa grandísimo y que puede ir por todo lado, comer de toda comida, pero no podía tocar uno de estos árboles. Y tristemente, lo que estaremos estudiando un poquito más luego en el día de mañana, vemos acá entonces que la tentación estaba ahí. En el día de hoy, para usted y para mí también hay tentaciones que nos rodean. Así que podemos también, hermano, ver en el versículo 24 y 25 del capítulo 2, donde nos habla acá también de cuál es el plan de Dios para las familias, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y podemos también ver, hermanos, que esto es importante, lo que es el crecimiento y la madurez de una relación, ¿verdad? En un matrimonio y también de la unión con el Señor. Así que esperamos que esta lección haya sido de bendición a su vida. Sigamos estudiando, que Dios les bendiga y oramos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta lección. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder seguir creciendo diariamente en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas para que podamos hacerte nuestro creador por excelencia. En tu santo nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Le amamos en Cristo y no se olvide, conexión espiritual, sumamente importante. Crezcamos en el Señor. Dios les bendiga a todos. No se olvide, busque su presencia.